Hola, un cordial saludo a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre los perfiles siderúrgicos IP, HA y W que ofrece Colmena a nivel nacional. Pero primero conozcamos un poquito Colmena. Colmena, fundada en 1957, con 63 años de experiencia en la fabricación y comercialización de productos de acero y con uno de los portafolios más amplios para la construcción, la industria metálica y la infraestructura. Pero antes de entrar a hablar de las vigas, IPs, HA y Ws, me gustaría que conociéramos un poco el proceso productivo. En esta parte de acá, a mí me gusta llamarlo como o asemejarlo a una receta de cocina. En la receta de cocina es donde yo coloco todos los elementos que componen el acero, principalmente el hierro, pero existen otros elementos como el carbono, el silicio, el manganesio, el molibdeno, que me permiten darle las características al acero y a los diferentes aceros que podemos conseguir en el país y en el mundo. A medida que ha ido aumentando y mejorando la tecnología, ya no solo es con esta receta de cocina, sino también la manera como lo cocinamos, la manera como hacen estas vigas. Los perfiles pasan a veces por un enfriamiento y un calentamiento que hace que mejoren las condiciones del acero. Y ya no es solo a partir de la combinación de elementos, sino también del proceso productivo que permite tener aceros de diferentes calidades. Ya cuando está la mezcla incandescente, cuando ya está fundida, pasa a través de unos moldes los cuales le da las diferentes formas o los diferentes tipos de acero que podemos ver en el país. Unos como la palanquilla, otros como los rollos HR, otros como la tubería seamless o sin costura, y otros como las vigas IPs, Hs, Ws, ángulos, canales, etcétera. En esta otra parte, la parte azul, es los elementos que se forman en frío o se rolan en frío. Estos usan mucho la materia prima como la palanquilla o usan los rollos en HR y convierten ese material en otros elementos. Forman tubería con costura, forman perfiles abiertos, forman deck, cubiertas, sistema liviano, perfil drywall, etcétera. Y en ese es donde Colmena se basa en su proceso productivo. Colombia no es un país productor de vigas siderúrgicas, de vigas IPs, Hs y Ws, vigas laminadas. Por eso y por ende, todo el material es importado. No hay ningún proveedor actualmente nacional que haga esa producción. Y en el mundo hay diferentes tipos, diferentes productores, diferentes proveedores de este material, habiendo muy importantes y con mayor participación en el mercado como ArcelorMittal, Celsa, Hyundai, Samsung, etc. Pero hablemos un poco de la resistencia de materiales. ¿Cómo se comporta el acero? El acero tiene una región lineal o una región elástica en la cual a cualquier deformación, a cualquier carga que yo le coloque, vamos a obtener una deformación y esta deformación no va a ser permanente. Es un punto en el cual eh, eh, cualquier esfuerzo al que yo someta al acero, el acero va a recuperar su forma original y sus propiedades, no va a tener ninguna variación. El esfuerzo de fluencia es el esfuerzo interno del acero que limita el comportamiento mecánico del material ante la aplicación de unas cargas externas, es decir, es el punto en el cual el material me va a empezar a fluir, va a empezar a comportarse de una manera plástica. La mayoría de los diseños los basamos en este esfuerzo de fluencia del acero y esperamos que el acero se comporte a partir de este punto. Adicionalmente, el acero tiene un esfuerzo último, es un esfuerzo en el cual se obtiene la carga máxima, eh, la cual puede soportar este acero y a la cual me genera una deformación. Y esta deformación está sumada por la región lineal, la región de plástica, el endurecimiento por la deformación, y este sería el punto máximo al cual me resiste ese acero. Y posteriormente hay un punto de ruptura es donde el material falla y rompe. En el mundo existen diferentes tipos de acero. Los más conocidos y los que más se han usado en vigas han sido A36 y hace muchos años, incluso
Aún en el mercado podemos conseguir vigas con acero A36 o grado 36. A572, en este caso, pues diferentes grados son los que pues, se pueden obtener en el mercado. Principalmente en el país se obtiene un grado 50, o sea, un esfuerzo de fluencia, como lo veríamos anteriormente, de 50.000 PSI. Un acero exclusivo para las vigas y los perfiles W, norma americana, que sería la ASTM A992. Se obtiene normalmente grado 50, 50.000 PSI. Y aceros nuevos, aceros, digamos que más recientes, de mayor tecnología, por decirlo así, como el acero A913, en diferentes grados. El edificio Atrio pues abusó de este tipo de acero y se pueden obtener grado 50, grado 65 o incluso grado 70 o más. ¿Cuáles son las ventajas de poder construir en acero? Y es muy importante porque ¿por qué los proyectos que hacemos los podemos o vemos el beneficio de hacerlos en acero? Y uno de las ventajas claras es una mejor ejecución versus la construcción tradicional. Se estima que más o menos estas tareas se puedan ejecutar en un 30 o en un 40% menos que la construcción tradicional, y esto se debe a que podemos ejecutar actividades paralelas mientras que vamos construyendo en acero. El menor peso de la estructura, comparando elementos similares, es decir, columnas que me soporten cargas o con diseños similares, muy seguramente esa columna va a pesar entre 4 y 8 veces menos. Muy amigable con el medio ambiente, en este caso el acero es 90 a 96% reciclado. La mayoría de la producción en el mundo se hace a través de chatarra y se puede reciclar hasta un 96%. Y reutilizable hasta un 96% significa que si yo hago un proyecto eh, en acero y ese proyecto lo quiero reutilizar, esos mismos elementos los quiero reutilizar en ese mismo edificio o en un edificio posterior o trasladarlo, de acuerdo a la manera como construí en ese acero, puedo reutilizar hasta un 96% de estos elementos. Material normalizado con total conocimiento de sus propiedades mecánicas. Yo sé las propiedades del acero desde que sale del molino, sale desde la planta que veíamos anteriormente. Puedo hacer total trazabilidad a sus propiedades químicas y mecánicas. Todo lo que yo construyo puede tener una calidad totalmente controlada en todas las etapas de fabricación y montaje, debido a que nosotros estamos apuntándole con el acero a un proceso industrializado. A las vigas, IPs, Hs y Ws se apunta a un proceso industrializado, es decir, produzco en planta o transformo en planta y ensamblo o monto en obra. Son mucho más limpias las obras porque generamos menos desperdicio, como le digo, prefabricamos o hacemos una fabricación en planta y simplemente vamos a montar en obra, lo que disminuye considerablemente los desperdicios en obra. Importantísimo, el concreto, comparando el acero versus el concreto falla por colapso y el acero falla por deformación. Eso quiere decir que al momento de la falla se tiene una mayor seguridad y control con los elementos en acero. Y existe una alta eficiencia estructural que permite optimización de áreas y espacios. Voy a dar un ejemplo, una columna de 2 metros cuadrados en concreto muy seguramente la puedo reemplazar por una columna de 1 metro cuadrado o menos. Y si eso es un espacio comercial y me representa un valor o una eficiencia en cuanto al uso de esa edificación, al utilizar el acero voy a aprovechar mejor esos espacios que me deja libre los elementos en acero. Nosotros tenemos un portafolio estructural enfocado a complementar todos los proyectos que ustedes puedan ejecutar. Tenemos perfiles en C, perfiles en Z, perfiles en M, perfiles siderúrgicos y tubería estructural. Como les comentaba, existen diferentes tipos de perfiles laminados o siderúrgicos y nosotros nos vamos a enfocar en las vigas W, las vigas IPs y las vigas HA. Pero ¿cuáles son las partes de una viga independientemente de cuál sea su tipo? Tenemos un alma o web en inglés, que es la parte roja. Tenemos un ala o un patín y en inglés un flange.
Tenemos un peralte, en este caso que el peralte está relacionado con su altura, altura de borde a borde. Un espesor de alma, que está relacionado por la letra A. Un ancho de patín y un espesor de patín. Importantísimo, normalmente los perfiles IP se conocen primero porque tienen alas paralelas, no tienen ninguna inclinación. Su uso principal es para vigas, elementos que trabajan sobre este eje, que cargan principalmente sobre este eje, y tiene una relación que su base, esta base, es la mitad aproximadamente de la altura. Es decir, que tenemos elementos en los cuales si tenemos una altura de milímetros o 200 milímetros, vamos a tener más o menos una base de 10 centímetros o 100 milímetros. El perfil HEA o HEB se caracteriza también porque tiene alas anchas. Su uso principal es en columnas porque trabaja mucho mejor en ambos sentidos, X y Y, y normalmente su base es aproximadamente igual a su altura. Es decir, una viga HA que tenga 200 de base tendrá aproximadamente una altura de 200, en este caso sería de 190 milímetros. Y los perfiles W, en los perfiles W es uno de estos, esto es importantísimo, IP y HA son normas europeas, perfil W es norma americana. Estos perfiles tienen una connotación y que se pueden conseguir en una manera mucho más parecida a las vigas IP o rectangular o en una manera mucho más parecida a la HEA o cuadradas. Importantísimo, nos permite los perfiles W tener mayores opciones a alturas similares y cuando hablamos de perfiles W, nos relacionan muchas veces un perfil W 10 por 12, 8 por 10, 8 por 15, y es muy importante conocer qué significa ese W8 por 15. Muchos de nosotros lo conoceremos, pero es importante que sepamos a qué se refiere. El primer número después de la W significa la altura en pulgadas. En este caso, la W8 por 15 tiene una altura de 206 milímetros o U8 pulgadas. Adicionalmente, el otro número que acompaña la identificación del perfil, el 15, lo que nos habla es peso libra por pie que pesa esa viga o ese perfil. En este caso, la W8 por 15 tiene 8 pulgadas de altura, 206 milímetros de altura, y pesa 15 libras por pie o su equivalente en kilogramos por metro de 22.32. Con Colmena ustedes pueden encontrar gran variedad de perfiles. Pueden encontrar perfiles IPs, perfiles Hs y perfiles Ws. Normalmente los perfiles IPs y Hs están bajo norma europea 572 grados 50 y los perfiles de norma americana o perfiles W normalmente los encontramos como ASTM a 572 o 992 grados 50. Importante tener en cuenta que existen algunas equivalencias y que nosotros nos hemos tomado el trabajo de hacer las equivalencias de acuerdo a nuestro portafolio entre las IPs y las Ws. A veces en el mercado puede que no se consigan uno u otro y es importante conocer cuáles son las características principalmente geométricas y posteriormente con sus propiedades mecánicas. En este caso, si ustedes ven, un perfil IP 180 puede ser sustituido parcialmente o puede tener una equivalencia a un perfil W 8 por 10. Tenemos ciertas diferencias pequeñas en alturas, bases y espesores, pero puede ser una opción en el momento de no poderlo encontrar. Pero este es un ejemplo muy, muy importante y que en el momento que se necesite tener alguna de las dos opciones, vemos que es una opción muy similar. Una W8 por 15, reemplazarla por una IP200 con unas diferencias mínimas, incluso hasta en peso, o al contrario, una IP200 puedo reemplazarla
sin ningún inconveniente por una W8x15, sin diferencias significativas en sus propiedades geométricas y muy seguramente mecánicas. Las W se caracterizan principalmente porque los gringos se han enfocado a poder desarrollar tipos de uniones precalificados que permitan facilitar el uso de estos elementos en sus construcciones o en sus aplicaciones. Adicionalmente, las Ws me permiten tener diferentes tipos, me permiten tener facilidad en las uniones, ya que puedo darle continuidad a unas columnas o a unos elementos, a pesar de que pueda disminuir o teniendo en cuenta que puedo disminuir sus secciones. Es decir, yo puedo pasar, por ejemplo, de acá, de una W 10 por 49, muy seguramente a una W 10 por 22 o menor, e ir disminuyendo la sección sin tener un cambio en las uniones y, y pudiendo manejar las uniones de una manera mucho más sencilla. Esa es una facilidad que permite las Ws. Realmente, como les comentaba, pues se han tomado un trabajo bastante importante en precalificar uniones, lo que permitirá que los diseños que se generen acá, pues puedan encontrar uniones precalificadas, bien sea a través de los trabajos que han hecho en Estados Unidos o bien sea trabajos aquí nacionales. Hay un trabajo importante por diferentes empresas aquí en el país. Este es un ejemplo de la empresa Entre Pisos Modulares del ingeniero Juan Tamazo. Se han realizado diferentes proyectos y el uso de estos perfiles nos llevan a la posibilidad de utilizarlos en diferentes proyectos de todo tipo. Acá les muestro un ejemplo aquí en Bogotá, a un edificio de 14 pisos, 3 sótanos que se construyó en acero, sus elementos de columnas, principalmente en perfiles tubulares, y sus vigas y viguetas en perfiles W. Se usa mucho W 16 por 26, 18 por 35, por 12, 12 por 14 o 12 por 16. En fin, el diseño es muy versátil y nos permite este tipo de desarrollos. Un proyecto bastante interesante y entendiendo que es vivienda estrato 5, 6. Otro proyecto desarrollado por el constructor Global Group es un proyecto de vivienda igualmente, estrato 6, muy cerca de Unicentro de Bogotá. Es un edificio de 9 pisos, 3 sótanos, el cual también se fabricó con elementos tubulares como columnas, en este caso algunos una combinación entre redondos y cuadrados, y vigas y viguetas en perfiles W igualmente. Se han hecho proyectos industriales, en este caso un proyecto de hitos urbanos, el proyecto Iron Mountain en Cota, también elementos tubulares como columnas y riostras y elementos de perfiles W como vigas y viguetas. Tiene muchos usos, nos permite tener muchos usos y versatilidades al momento de utilizar los perfiles IPs, Hs y Ws. Podemos utilizarlo para edificios tipo oficinas, podemos utilizarlo para edificios tipo rascacielos, eh, desarrollos de vivienda muy enfocados y con una apariencia, una arquitectura a la vista, la cual esta apariencia industrializada, esta versus la madera o con la combinación en la madera, lo tradicional y lo industrializado, toma más fuerza al pasar los años y permite que salas de ventas como las que vemos acá pues se ejecuten en este tipo de elementos. Sus usos principalmente, pues vivienda, como les comentaba, la combinación de lo tradicional, lo industrializado o lo más nuevo llevan combinaciones arquitectónicas muy agradables. En este caso el vidrio, la madera y el acero llevan a la ejecución de elementos muy interesantes. Bodegas y parques industriales o zonas francas, Bogotá, las demás ciudades principales, realmente Colombia ha tenido un boom en los últimos años de bodegas, parques industriales y zonas francas, la cual
pues ha llevado a hacer varios desarrollos y grandes proyectos en este sentido, con muchos usos para las vigas IPs, HCWs, y con un gran desarrollo para este tipo de elementos, que permiten soluciones muy rápidas, livianas y de fácil instalación. En el mundo se usan para puentes grúa, aquí también en el país usamos mucho para puentes grúas, lares, férreos, peatonales que necesiten elementos en acero importantes con buenos comportamientos en cuanto a sus cargas dinámicas, se tienen como solución las vigas IPs, HCWs. En estructuras no convencionales que se necesita una versatilidad, la cual muy seguramente con el concreto no se puede conseguir, encontramos soluciones bastante interesantes en este tipo de elementos. Espero que haya sido de su agrado. Los quiero invitar a que consulten nuestra biblioteca electrónica de bloques Revit, AutoCAD y EIFC. Son bloques de todos nuestros productos enfocados a facilitarle a nuestros clientes sus diseños, sus dibujos, sus modelaciones. Son bloques que pueden descargar en nuestra página www.tuboscolmena.com. Estos bloques, como les decía, están en diferentes formatos. DWG para AutoCAD, en formato en Revit y formato IFC para poderlos descargar y utilizar en otro tipo de programas que sean de modelación y que usen extensiones IFC. Mis datos, mi nombre es Juan Carlos Vélez, director técnico de Colmena. Me pueden escribir si necesitan algún tipo de asesoría, acompañamiento o duda. Mi correo es jveles@tuboscolmena.com y mi celular 311-898-6258. Les agradezco su participación y buen día.